¿Cuántos estuvieron el domingo pasado? Amén. Varios. ¿Cuántos fueron más amorosos? Uy, nadie. No le encanta a nadie la prédica. ¿Cuántos dieron más abrazos? Pero yo dije que con uno que lo hiciera, estoy contento. La verdad que cuesta ser amorosos. Si ustedes le preguntan a mi esposa, no la abracé toda la semana y debería de haberlo hecho, porque yo prediqué, pero cuesta. Y el Señor creo que está trabajando en cada uno de nosotros. Amén. Solo en 3 está trabajando. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor. Amén. Fíjense que estábamos cantando Jesucristo basta. Y yo no me pongo de acuerdo con los salmistas de qué predicar y qué, pero para cuántos Jesucristo basta? Aún en medio del problema diría lo mismo. Aún cuando yo leía en un libro que decía, la persona que escribió el libro decía, entendí que Jesucristo basta hasta que solo era lo único que me quedaba. Ay, ya no dice esa persona que escribió el libro perdió todo. Perdió familia, perdió todo. Igual que Job, él está igual que Job. Y él dijo, entendí la frase Jesucristo basta hasta que me di cuenta que era lo único que tenía. Y yo creo que a veces varios salmistas lo hemos escuchado y aquí también lo hemos dicho, que a veces cantamos y no nos damos cuenta de lo que estamos cantando. Que Jesucristo basta es una frase fuerte para nuestra vida, de prueba, porque no cualquiera. Y quiero que me ayude a buscar Marcos 6. Vamos a hablar de Jesucristo. Ahora una salmista me dijo, mira, estábamos hablando de esto, y me dijo, y Jesucristo era carpintero. Y justo de eso voy a hablar ahora, fíjense. De Jesucristo carpintero. ¿Todos lo tienen? Marcos 6. Si me ayudan a ponerse de pie a los que lo tengan para saber que ya estamos listos para la palabra del Señor. Marcos 6. Amén. Dice la palabra del Señor en Marcos 6, vamos a leer el versículo 3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanos? Y se escandalizaban de él. ¿No es este el carpintero? ¿No es este el carpintero? Padre, gracias te damos por una nueva mañana, por un nuevo domingo. Gracias te damos porque es un privilegio poder estar aquí. Es un gozo y una alegría poder venir con un corazón agradecido ante tu presencia para decirte, heme aquí, Señor. Tú eres la razón de mi vida, tú eres el porqué, tú eres la razón del cual yo camino todos los días. Tú eres la razón por la cual puedo ser amoroso con mi familia, puedo ser amoroso con aquellos que me rodean, puedo hacer una diferencia con los del trabajo, en el negocio, donde sea que esté. Tú eres la razón. Por eso es que podemos declarar que tú bastas, Señor. Tú bastas. No necesitamos nada más. A veces como seres humanos nos afanamos por obtener añadiduras, pero la verdad es que contigo es suficiente. Y cuando nosotros alabamos y glorificamos tu nombre diciendo Jesucristo basta, es porque hemos comprendido que tú eres la razón de nuestro ser. No hay nada más, Señor. Un trabajo, un negocio, un carro, una casa, todo eso se llama añadidura. Es importante para nuestra vida, para aquellos que te amamos, que reconocemos que eres tu Señor. Tú bastas. Gracias, Jesucristo, por lo que hiciste con nosotros. Gracias porque sin ti no estuviéramos aquí parados, no tuviéramos vida eterna, no estuviera nuestro nombre escrito en el libro. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Voy a tener que iniciar esta palabra con un poquito de teoría. Sé que a la gente no le gusta mucho eso, se me duermen, así que si veo a alguien dormido, no voy a hacer así, lo voy a explicar. ¿Por qué tengo que iniciar con teoría? Porque este es un tema bien amplio, bien vasto, y he visto varios artículos, leí muchas cosas, vi muchos videos y cosas para prepararme para eso, porque la verdad es que dice la palabra del Señor que por falta de conocimiento perece su pueblo. Y cuando no conocemos algo, dudamos de eso, o más que dudamos, no confiamos en eso. Cuando les pregunté, Jesucristo basta, si lo creían, es porque estamos plenamente confiados que Él sí basta. Amén. Amén. ¿Y por qué basta? Porque ustedes lo han experimentado. Y si yo les digo, ¿puede Jesús sanar una enfermedad? Algunos me levantarían la mano y me dirían, sí, hermano, yo ya lo viví. Amén. ¿Puede Jesucristo levantar a alguien de un hoyo de vicios? Uno me puede levantar la mano y decir, sí, hermano, yo lo viví. ¿Puede el Señor transformar mi vida y hacerme más victorioso? Claro, porque yo lo viví. Ahora, cuando no conocemos a Jesús, dudamos de lo que Él puede hacer. Porque cada uno de nosotros está en una relación íntima con Jesús. Solo uno. Cada uno de nosotros, lo vamos a decir, está en una relación íntima con Jesús. ¿Qué significa una relación íntima? Que usted le tiene que conocer. Y parte del conocimiento es saber quién era Jesús. Porque si yo les pregunto quién era Jesús, muchos me van a levantar la mano y me van a decir, Jesús era el Hijo de Dios. Porque esta es la palabra. ¿Y Jesús qué más? Fíjense que Jesús sanaba. Jesús hacía milagros. Jesús era hijo de una María virgen. El padrastro de Jesús era José. Cosas cultura general que todo cristiano debería de saber. Amén. Ahora, si yo les digo, ¿cuál era la profesión de Jesús? Todos me dirían, carpintero. ¿Por qué? Porque está en la Biblia. Amén. ¿Y qué les diría yo si en realidad era más que un carpintero? ¿Por qué nos ayudaría a conocer a Jesús? Porque les doy un ejemplo fácil. Si viene Roberto Quijano y ustedes le preguntan en la calle, ¿conocen a Roberto Quijano? Ustedes tienen que decir, sí, lo conozco. ¿Es de confianza Roberto Quijano? Amén. Gracias, mamá. Claro que es de confianza. Amén. ¿Es amoroso Roberto Quijano? Amor, ¿cierto? Claro. ¿Por qué? Porque me han conocido. Ahora, sabiendo lo natural de Jesús, comprendemos lo espiritual. Y mucha gente no conoce lo natural de Jesús. ¿Ustedes creen que es un carpintero? Porque dice la palabra. Pero si no vamos a la historia, si indagamos un poquito más allá de la palabra, si escudriñamos la palabra, como dice aquí, empezamos a darnos cuenta que es necesario conocer a Jesús más allá de un carpintero. Porque Jesús, lo natural, lo convirtió a espiritual. Muchas de las cosas que Jesús hizo era porque Él tenía un trasfondo que conocer. Y yo en las primeras partes de esta prédica, lastimosamente, les tengo que dar teoría, porque no hay otra manera de dárselo. Pero es importante conocer quién era Jesús. Para los que saben el lenguaje bíblico en el que se escribió la palabra, la Biblia, el original de los apóstoles fue en griego. Y después se dice que se escribió en hebreo y en otros idiomas aparte, pero el principal fue el griego. ¿Por qué es importante saber esto? Porque este conocimiento nos va a ayudar a entender por qué Jesús era más que un carpintero. El evangelio más antiguo, por si algún día les preguntan, fue Marcos.
Y Marcos se puede decir que es como tiene una cierta base. Y cuando ustedes comparan Marcos con otros, hay unas cosas que Marcos tiene muy lindas. Y esta es una de ellas. Marcos es el único que dice el carpintero. Porque Mateo lo menciona diferente. Y Juan y Lucas, por alguna razón, no mencionan este episodio. Lo mencionan de otra manera. Pero ya vamos a llegar a eso. ¿Por qué les hablo de esto? Porque en el lenguaje bíblico, en el lenguaje griego, la palabra carpintero es tectón, que se traduce como artesano o constructor. En hebreo se ocupa la palabra karash, que significa trabajador experto o artesano especial. Así que el oficio de carpintero se queda corto para Jesús. Nosotros lo conocemos como un simple carpintero, pero un carpintero, de acuerdo a la palabra del Señor, tectón, si ustedes se van al Antiguo Testamento como al Nuevo, es totalmente diferente que un simple carpintero. Y hermano, ¿y para qué me va a servir eso? Ya vamos a llegar ahí. Porque tectón era visto como alguien que no dependía directamente de Dios. ¿Cómo es que no dependía de Dios? Porque no poseía tierra, no era agricultor, ni tenía ovejas, ni vacas, ni terneros, ni ningún animal a cargo. Ellos dependían prácticamente de los múltiples oficios que le podían hacer a las personas que le prestaban su servicio. Es decir, que toda la gente de Jerusalén que necesitaba un arreglo de algo, ¿a quién creen que era? A Jesús, a su padre, José. Entonces, hoy en día, decir simplemente Jesús es un carpintero es quedarse cortos. Porque en el mundo, así como a veces nosotros los cristianos, queremos encajar a Jesús como un simple carpintero. No era un carpintero. En el lenguaje actual, si tendríamos que traducir lo que Jesús hacía, le llamaríamos un hacer de todo. Por eso que yo en esta mañana les quiero hablar de un hacer de todo. Porque entender esto es saber el por qué Jesús era como era, por qué hablaba como hablaba, cuál era su característica. Porque uno podría decir, no hermano, pero Jesús tenía el Espíritu Santo, por eso que él decía estas cosas. No, porque tenía un trasfondo. Y entender el trasfondo, conocer lo que Jesús era, nos hace confiar más en lo que Jesús puede hacer. Amén. Amén. Lo que cuando yo conozco lo que Jesús hacía, me da más confianza de saber lo que Jesús puede hacer en lo espiritual. Amén. Entonces, ¿con qué quiero empezar? Con historia. Dice Mateo, como le dije, Marcos habla de el carpintero. Mateo habla de el hijo del carpintero. En Mateo 13:55 dice, ¿no es este el hijo del carpintero? Lo que podemos dar a concluir que en primer lugar Jesús estaba en un negocio familiar. En esta época, para que ustedes sepan, para meternos en la historia, nadie podía hacer lo que hacemos hoy en día. Yo quiero estudiar otra cosa que no sea lo que ha hecho mi papá. Ahora, hoy en día, un doctor puede tener hijos que sean totalmente diferentes a ser doctores. Si ustedes nos preguntan a nosotros, nuestra familia, nadie siguió la línea de nuestro padre. Nadie. Estoy hablando en lo natural, en lo espiritual, en aquí. Pero en lo natural, nadie siguió la línea de nuestro padre. Pero en esta época, sí era necesario seguir la línea. Es decir, Jesús tenía que ser carpintero porque su padre era carpintero. Y la Biblia no nos muestra la historia de Jesús. Pero lo que sí está claro es de dos cosas. Uno, que el padre de Jesús murió en algún momento de la Biblia, antes de iniciar su ministerio. Y lo segundo es que Jesús tuvo que esforzarse por ser carpintero. Por ser más que carpintero. ¿Por qué lo podemos declarar o por qué lo podemos deducir?
Porque Jesús hasta sus 30 años tenía un oficio. Jesús no vivía de la nada. Ahora, ¿por qué le digo que hay que meter historia? Porque hay un pueblo a 40 minutos de Jerusalén que se llama Cefas. Y los historiadores creen que cuando este pueblo empezó, porque se le llamaba la joya de Galilea, cuando este pueblo empezó a surgir como la joya de Galilea, vino un hombre que todos se van a acordar de él. Vino Herodes Antipas. Y Herodes lo primero que hizo fue reconstruir esta ciudad. Y los historiadores creen que él, para levantar la ciudad que hizo, que Séforis era una de las principales potencias económicas en ese tiempo, ¿a quién cree que tenía que contratar? A todos los Héctor, habido y por haber en la verdad. Y no eran muchos. Entonces los historiadores creen que Jesús fue parte de esa construcción. Jesús fue un hacerlo todo. ¿Por qué es importante? Porque Jesús no solamente era un carpintero trabajando por madera. Jesús trabajaba con metal. Jesús trabajaba con piedras. Jesús hacía de todo. Suministrar instrumentos de labranza, mover piedras, vigas pesadas. ¿Por qué es necesario entender esto? Porque nosotros vemos a un Jesús como un simple carpintero. Ahora les pregunto, si ustedes tuvieran que mover esto, que pesa aproximadamente 50 libras, 60 libras, y yo les digo, muévanlo de aquí a allá, ¿a cuánto les va a costar? A varios. ¿Por qué les digo esto? Porque Jesús tuvo que mover una cruz de más de 600 metros de camino desde donde lo estaban golpeando hasta el pueblo. Y Jesús movió una cruz que pesaba aproximadamente entre 100 a 150 libras. Eso es historia para ustedes. Les pregunto, ¿cómo aguantó Jesús? No, hermano, que era el Hijo de Dios y el Espíritu Santo como Sansón se le metió. No, Jesús era fuerte. Jesús tenía un físico que podía aguantar. Es más, ¿por qué creen que le ayudó Simón? Le ayudó porque probablemente cuando miraban que Jesús estaba aguantando, lo han de haber golpeado más. Hasta que ya no aguantaba. Jesús no era una persona que se derrotaba fácilmente. Estoy hablando en lo humano, quitemos lo espiritual, por eso les digo, lo humano él lo ocupa para lo espiritual, pero ya vamos a llegar a eso. Pero estoy dándole un detalle de cómo era Jesús, que en la historia la gente no piensa en eso. Pero Jesús era una persona que movía vigas. Jesús era una persona que movía piedras. Jesús no era una persona que dijo, no, yo a los 30 años voy a hacer voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo y voy a empezar a los pies del Padre. No, él era un trabajador común y corriente. Él ponía todo de sí para salir adelante. Nosotros podemos decir, no, es que lo espiritual, yo soy bien bendecido, pero en lo natural tenemos que esforzarnos. Porque eso es lo que nos ha dejado Jesús. Los historiadores creen que Jesús era una persona que sobresalía, porque por eso es que el pueblo le conocía como el carpintero, como el tectón. Hacía de todo. Si había que llamar a alguien para arreglar algo, se le llamaba a Jesús. Porque en la época no había muchos de estos. Jesús iba a algún lugar, a un freón o a un vidrio a traer madera. No. ¿A dónde tenía que ir? ¿Por qué? Y para los que conocen o alguna vez han visto algún video o han visto fotos de Jerusalén, ahí no hay mucho bosque que digamos. Es desierto. O sea que se manejaban más piedras que madera. Y les pregunto, ¿qué creen que pesa más? Esto es historia. Solo quiero que lo sepan. Ya había varias así como Daria, hermanos, no me sirve de nada. Ya vamos a llegar a eso. ¿Por qué es importante conocer a Jesús como algo más que un carpintero?
¿Por qué es importante conocer cuál era el oficio de Jesús? ¿Qué es lo que hacía? ¿Con qué trabajaba? Porque esa fue su fuente de inspiración. La mayoría de la manera en cómo hablaba Jesús, hablaba más como un arquitecto, como un especialista, y no tanto como un carpintero. Dice la palabra del Señor en Mateo 7:24. ¿Por qué quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabarla. Ahora, conociendo la historia de Jesús, ¿sí o no que este versículo ya le da otro detalle, otro significado? Jesús no lo dijo porque él era un gran sabio, lo dijo porque lo había experimentado. Jesús era un arquitecto. Jesús sabía agarrar costos. Jesús sabía planificar. Porque él lo vivía a diario. Porque él era un hacelotodo. Raras veces Jesús menciona de carpintería y habla docenas de imágenes y ejemplos de construcción. Si ustedes se van a Mateo 7:24, habla de edificar una casa sobre la roca. Si ustedes ven Mateo 11:29, habla del yugo, que es suave. Y si ustedes ven a Lucas 9:62, Jesús habla del arado, un instrumento de metal con madera que se ocupa en la agricultura. Todo lo que vivió Jesús era una fuente de inspiración para lo que él hablaba. Ahora, uno podría leer la Biblia y uno de estos versos lo lee y dice, amén, gloria a Dios. Pero no se percata del trasfondo que hay detrás de todo eso. Ya me estoy aburriendo hoy sí voy a entrar, esa es solo la introducción. ¿Por qué es importante entender la fuente de inspiración de Jesús? Porque sabiendo que Él es el arquitecto y Él puede planificar en lo natural, ¿qué cree que va a hacer en lo espiritual? Si Él puede decir, yo sé cómo edificar una casa sobre roca, ¿cómo no va a edificar su vida sobre Él, que Él es la roca? Amén. Si Él puede planificar una torre, conociendo los planos y conociendo los gastos que va a hacer, ¿cómo no va a planificar sobre su vida una bendición que no se va a caer fácilmente? Por eso es importante conocer a Jesús más allá del simple carpintero. Porque la inspiración que Él tomó fue sobre su vida diaria. La gente quiere que el Espíritu Santo venga sobre Él y se vuelva un predicador. No, usted se vuelve predicador por lo que usted ha vivido, por lo que usted puede hablarle a otros. Jesús hablaba todo esto porque Él lo vivió. Él sabía manejar esta información. Y ahí es donde me quiero meter ya atrás. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque Jesús, así que en las fotos que les puse de un hacelotodo, Jesús era un arquitecto. Era un arquitecto especialista en obrar. Él sabía qué instrumentos ocupar, sabía qué materiales ocupar y sabía en qué momento ocupar. Y lo mismo hace en nuestra vida. Un hacelotodo como Jesús no solo se encarga de construir algo mínimo en su vida, Él quiere construir algo grande. Él no es un simple carpintero que simplemente va a dejar los bordes de su vida. No, Él va a construir algo grande sobre su. Y es importante que usted sepa eso, porque si usted lo conoce y se queda con el Jesús carpintero, va a creer que Jesús en su día a día solo va a ir lijando y va a decir, no, hijito, hoy me pegaste, no hay problema, ahí llegaste. Jesús no lija, Jesús construye. Jesús no simplemente pega con un martillo, Jesús moldea y transforma. Es un hacelotodo. Jesús es el arquitecto principal de nuestra vida. Él tiene los planos. Y por eso es necesario que usted sepa eso. Porque no es un simple hombre que hizo algo para que usted simplemente me conozca y ya no se transforme para nada. Así como usted está, no es como Jesús lo quiere ver dentro de 5 años. Por eso es que una persona que está 10 años en la iglesia y sigue igual,
no es una persona que le ha dado su vida a Jesús. Es una vida que conoce del carpintero, pero que no conoce del arquitecto. Porque un carpintero simplemente puede bordar y pintar. Y muchos de nosotros hoy en día, lo único que queremos es que Jesús pinte lo malo sobre nuestra vida. Y no queremos que nos transforme porque no queremos que nos raspe y nos quiten lo malo de nuestro ser. Amén. ¿Y por qué es importante que Jesús trabajaba por diferentes materiales? Porque lo podemos ver con sus discípulos. No era igual con todos los discípulos. Jesús sabía que había unos discípulos que necesitaban buenos masazos. Y había otros que eran sensibles. Y había otros que tenían que ponerlos afuera. Jesús trabajó con metal, con madera y con piedra. Y hoy les voy a mostrar cómo sirvió a este Jesús natural y lo tomó en lo espiritual. Lo primero, lo que todos conocemos, carpintero. Trabajo con madera. Dice Lucas 9:55. Entonces volviéndose él. Lucas 9:55 dice, entonces volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Esta es una imagen que los que lo conocen, uno diría, ¿cómo que Jesús fue tan suave? Este capítulo de la Biblia es justo cuando van caminando y unos judíos hicieron algo que no le pareció ni a Jesús ni a los discípulos. Y vino el gran discípulo amado con su hermano. Vino ese hombre que se le conoce como Juan el Amoroso, aquel que se le recostaba en el pecho de Jesús, aquel que era bien lindo con Jesús. Y vino y dijo, Señor, ¿no quiere que oremos para que le echemos fuego y los matemos a todos esos? Bello, lindo Juan. ¿Cuántos no quisiéramos ser como Juan y amorosos? ¿Cuántos quisiéramos mandar a fuego a un par ahí? Y vino Jesús, conociendo el corazón sensible de un Juan. Quitemos de lado el hermano, me quiero enfocar en Juan. Porque Jesús sabía que Juan era sensible. Jesús sabía que Juan era amoroso. Jesús sabía que el trato que tenía que tener con un Juan no era igual que con otros. Entonces, dice la palabra del Señor que él volviéndose lo reprendió. Pero mire la reprensión. Los que somos padres, no es lo mismo decirle a una hija, en mi caso, Dani, deja de hacer eso, a decirle, Daniela, ya te dije que no. Hay una diferencia. La reprensión no es la misma. Ahí es donde usted nota si tiene hijos favoritos. La reprensión. Ahí se nota, porque unos pueden ser más suavecitos que otros. A uno los regañamos diferente. Y miren la represión de Jesús. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Y después de este versículo va y dice Jesús, se me ha llamado para traer a las ovejas al reino. Bien lindo Jesús. No le gritó, no los maldijo, no les dijo nada, simplemente les dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que Juan necesitaba flexibilidad. La madera necesita flexibilidad para moldearse. A la madera, si usted quiere hacerla dobladita, no le puede pegar fuerte. A la madera no la puede pasar a fuego para doblarla. Tiene que hacerlo poco a poco. Tiene que hacerlo suavecito, con el tiempo. Y Jesús, por alguna razón, después de ver que su discípulo amado quería matar, decidió ser suave. Ahora les pregunto, ¿cuántas veces ha sido Jesús suave con nosotros? Amén. ¿Cuántas veces Jesús
en vez de en realidad ponernos en una situación difícil, que es lo que nos merecemos, fue moldeando poco a poco nuestro carácter. Nos fue diciendo poco a poco y nos fue jalando con cuerdas de amor. Porque lo ideal, si fuera a ojos humanos, a ojos naturales, muchos de nosotros tendríamos que pasar y cumplir todas las consecuencias de nuestros actos. Pero por alguna razón Jesús obra milagros. Y suavemente va moldeando y raspando nuestras esquinas. Así como lo hizo con Juan. Porque la madera no se puede golpear. Si usted quiere mover la madera, si usted la quiere moldear, tiene que hacer suave con el tiempo, presionando poco a poco. Y muchos de nosotros quizás así vivimos a los pies del Señor, moldeados por amor a Él. Amén. 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 Ahora, para otro, el que se trabaja con metal. O sea que Jesús no solo era carpintero, sino que también era herrero. Por eso que podía trabajar con instrumentos de labranza, porque más de alguna vez manejó el metal. Y dice la palabra del Señor en Juan 20:27, que luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métele en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Por qué sucede esto? Porque vino un Tomás, y cuando los discípulos le dijeron: hemos visto a Cristo resucitado, vino Tomás y dijo: no, hasta que yo no vea los hoyos en sus manos, no voy a creer. ¿Y qué creen que hizo Jesús sabiendo que estaba trabajando con metal? Tenía que pasarlo por fuego. Y no hay nada como ver a un Jesús enfrente diciendo: ¿quieres? Mira, eso es fuego. Les pregunto, ¿cómo creen que se debe haber sentido Tomás? Y no sé si ustedes alguna vez nos han pasado por fuego hablando de lo espiritual. Uno dice: no, voy a orar a ver si Dios hace algo. Y el Señor nos tiene que pasar por fuego hasta que creamos. Amén. 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 Ya lo perdí. Porque a nadie le gusta pasar por fuego. El metal no se puede moldear si no es pasado por fuego. Y un buen fuego. Y muchos de nosotros no se nos moldea nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, hasta que el fuego no nos ha moldeado. ¿Cómo creen que este hombre cambió? Cuando tuvo frente a frente a Jesús diciéndole: ¿no crees? Ahora mira. Y por eso es que a veces el Señor nos tiene que pasar por fuego, porque solo así creemos. No hay otra manera de creer si no pasamos por fuego. Porque cuando todo nos va bien, nos acomodamos. Cuando todo va bien, se nos olvida que hay uno que ha hecho muchas cosas por nuestra vida. Cuando todo nos va bien, creemos que nuestra propia habilidad y nuestra propia capacidad podemos salir adelante. Pero aquí entra aquel que trabaja con fuego. Y Dios sabe que necesitamos mucho pasar por fuego. Si yo les preguntara, no tienen que levantar la mano, pero si les preguntara: ¿quiénes oran todos los días? ¿Quiénes leen la palabra todos los días? ¿Quiénes buscan del Señor todos los días? Les aseguro que bien poco levantaron. Porque no hemos pasado por fuego todavía. Para aquellos que estamos pasando por un mal momento, las oraciones son continuas. Amén. Aleluya. Pero para aquellos que estamos bien en la vida, ya tenemos un par de problemitas por ahí. La oración ya no se vuelve en nuestro día a día. ¿Por qué? Porque se nos olvida que el fuego es el que nos hace moldear a la imagen de Cristo. Amén. ¿Es necesario el fuego? Sí es necesario. Amén. Y el herrero sabe ocuparlo. Porque el herrero sabe cuánto fuego se necesita para moldear un metal. Por eso se le presentó a Tomás. Por eso es que hace ciertas situaciones de nuestra vida para moldearnos. Por eso que usted tiene que entender que Jesús siempre va a trabajar con fuego en su vida. Amén. Siempre. Porque somos como metal a veces. Miren, unos somos duros, hermanos. Somos bien duros. Y lo digo por experiencia. El Señor me pasó por fuego durante años. Y yo no me quería moldear.
Y yo lo puedo decir con propiedad porque eso fue mi vida. Y necesitamos entender qué es el fuego de Dios. Porque a veces nos quejamos del fuego en vez de aprovechar para ser llanos. Y el herrero siempre ocupa fuego. Madera, metal. Ahora vamos al que todos nos gusta. Por lo menos a mí es mi favorito. Se trabaja con piedra. Una de las principales materiales con el que Jesús trabajaba era con piedra. Dice la palabra del Señor en Mateo 16:23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Roberto Quijano puso los signos de admiración, o están en la Biblia. ¿Qué creen? Están en la Biblia. Y en el griego, cuando alguien gritaba, ponían una cierta manera de decirlo. ¿Por qué no le habló Jesús igual que a Juan? ¿Por qué a Pedro le gritó? Es más, ¿por qué a Pedro le dijo: me eres de tropiezo? ¿No les parece como muy fuerte? Eso se lo dijo en frente de todos los discípulos. Porque dice la palabra del Señor, si ustedes leen, que Pedro lo agarró a un lado y le dijo: no, Jesús, tú no puedes morir. Si es necesario, yo muero. ¿Y saben lo que hizo Jesús? Le gritó. Porque a las piedras hay que golpearlas. No hay manera de trabajar la piedra si no hay golpeándola. ¿Por qué Jesús trató a uno más lindo que a otros? Porque tenía diferente material. A Juan, suavecito. A Tomás, a través del fuego. Y a Pedro, golpeándolo. ¿Creen que este fue el único caso? No. Si ustedes leen Mateo 14:31, cuando él caminó sobre el agua, y después de caminar sobre el agua, no le tendría que haber aplaudido a Jesús porque era el único discípulo que caminó. No debería haber sido Pedro exaltado porque fue el único que tuvo la fe para decir: yo camino contigo en el agua, Señor. ¿Y saben lo que sucedió cuando Pedro se hundió y fue levantado ya cuando estaban en la barca? ¿Saben qué sucedió? Jesús, de nuevo, con signos de admiración, si no me creen, vayan a buscar en la Biblia, con signos de admiración, es decir, le estaba gritando. Jesús le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? A alguien que estaba haciendo bien las cosas, le tira a Jesús una gran pedrada. Hermano, hermana, hoy en día, esta generación, usted medio le alza la voz, me está gritando. Me ofendiste. No me gustó como me dijiste las cosas. Aquí en la iglesia, bueno, también aquí no, porque aquí somos bien espirituales, maduros, no pasan esas cosas, pero allá afuera, medio se le dice algo, ya no sigo. No me gustó. Es que esa hermana me vio mal. Y miren Jesús cómo trató a Pedro. Y muchos de nosotros somos piedras, no metal, piedras. Amén. Amén. Necesitamos los golpecitos del Señor, hermano. Amén. Y el Señor a veces nos tiene que gritar para que avivemos. Nos tiene que golpear. Porque cuando se trabaja con piedra, no hay manera de moldear la piedra si no es pegándole unos buenos pentazos. Y el Señor a algunos de nosotros, ¿cómo necesita pegarnos bien fuerte, hermano? Y no quiero ver a nadie porque me dice: ¿por qué lo está diciendo? Pero nos tiene que pegar fuerte el Señor, hermano. De esta manera iba moldeando Jesús a sus discípulos. De la manera en como él trabajaba como tectón, como un hacerlo todo, así iba moldeando a los discípulos.
Por eso es que Jesús tiene la propiedad para decir que Él puede moldear nuestra vida. Amén. Porque aquí hay diferentes materiales. Amén. Aquí todos estamos en proceso. Aquí nadie es un producto terminado. Amén. Amén. Y por eso es que tenemos que entender que hacerlo todo del cielo sigue moldeando nuestra vida. Amén. Y quiero ir concluyendo con esto. Uno entendió, si ustedes ven después cómo los discípulos hablaban después de la resurrección de Jesús, empezaron a ocupar mucho de la manera de cómo hablaba Jesús. Hablaban de arquitectura, hablaban de piedras. Y eso le da a entender a los historiadores que Jesús les transmitió muchas cosas de cómo Él vivió en su pasado. Por eso que ellos empezaron a comprender de cómo Jesús era lo natural y lo aplicaron a lo espiritual. Pero el que más lo entendió fue la piedra, fue Pedro. Y Pedro nos dice algo que hoy en día aplica para nuestra vida. Y Pedro dijo en 1 de Pedro 2:5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Como un hombre, como un pescador, como un hombre común y sencillo, sin letra, sin conocimiento, puede hablar de edificar, porque vivió con el arquitecto perfecto. Y cada uno de nosotros, cuando entendemos lo que el Señor está haciendo en nuestra vida, vamos a ir entendiendo que somos obra de Él. Por eso es que nos tenemos que ver como diferentes cada uno. Porque usted no puede ver solamente el hermano que chismea, el hermano que crea problemas, el hermano que solo critica. Usted tiene que ver obras en proceso. Y pedirle al arquitecto perfecto que siga obrando aún en nuestra vida. Cada uno de nosotros no hemos llegado a ser producto final hasta que estemos allá arriba con el Señor. Mientras tanto, pidámosle al arquitecto perfecto, pidámosle al hacelotodo Jesús que siga moldeando nuestra vida. Yo no sé usted, pero yo todavía hasta la fecha quiero que el Señor me quite muchas cosas, muchas maneras de pensar, muchas maneras de hablar, muchas maneras de actuar. Yo sé que tengo mucho por delante. Y si de vez en cuando soy metal, el Señor me va a pasar por fuera. Si estoy siendo piedra, el Señor me va a pegar. Pero el Señor es tan cariñoso con la mayoría de nosotros que simplemente va lijando y va moldeando como madera. Así que pidámosle a hacerlo todo, que siga moldeando nuestra vida. ¿Amén? ¿Okay? Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque eres más que un carpintero. Eres más que un carpintero para nuestra vida, Señor. Tu palabra dice que Jesús, al final de su vida, antes de ascender, le dijo: y yo iré y haré moradas para vosotros. Ahora entendiendo que Jesús no era un simple carpintero, no iba a ser una morada de madera, iba a ser una gran morada para nosotros, porque Él es un arquitecto perfecto. Entendiendo lo que Jesús es, podemos comprender mejor lo que puede ser Jesús. No nos podemos quedar cortos con el conocimiento que tenemos de Jesús. Jesús es mucho más de lo que imaginamos. Él es un hacerlo todo, hermano. A veces confiamos más en nuestra capacidad y nuestra habilidad que en lo que Jesús puede hacer en nuestra vida. Por eso es que toma mucho más valor el versículo: confiad porque yo he vencido al mundo. Jesús tiene todo planificado para nuestra vida. Dice la palabra del Señor que por Él han sido hechas todas las cosas. No hay nada que no ha sido hecho para Él. Nosotros somos hechos para Él. Somos su materia prima.
A Él le encanta trabajar con nosotros, aún sabiendo que el material no es lo mejor. El diamante no llega a ser diamante porque sí. El oro no llega a ser oro porque sí. Hay un proceso. Y ese proceso cada uno de nosotros lo tiene que vivir. Gracias, Jesús. Porque por alguna razón quiere seguir moldeando nuestra vida. Por alguna razón quiere seguir trabajando en nosotros. Por alguna razón quiere seguir haciendo tu obra maestra en nosotros. Gracias, Jesús, porque cuando llegamos allá arriba vamos a ver una gran morada. No nos vamos ni a imaginar lo que tú puedes llegar a hacer. Si Jesús en lo natural podía hacer cosas grandes, mover cosas grandes, trabajar cosas grandes, ¿cuánto más en lo espiritual? ¿Cuánto más lo hará en nosotros? ¿Cuánto más nos puede construir en nuestra vida? ¿Cuánto más nos puede moldear? La base siempre va a ser la misma, la piedra que desecharon los edificadores. Esa es nuestra piedra angular. Por eso es que Jesús sabía de eso, porque tenía el conocimiento de lo natural. Él sabía que Él era la piedra angular en lo espiritual. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro todo en nuestra vida. Gracias porque podemos decir que tú estás trabajando en nosotros. Permítenos ser materia prima buena, que nos dejemos trabajar. Porque dice tu palabra, ¿cómo el vaso le va a decir al alfarero, no hagas esto? Si tú nos quieres moldear a tu manera. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.